te da gracias, mi Dios. Yes, God, we thank No hay nadie como tú, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos por esta noche. Amén y amén. you. Amen. Amén. Es increíble y Dios no hace cosas por hacerlas nomás. It's incredible, and God doesn't do things just to do them. Él tiene todo planeado bien lindo. He has everything beautifully planned out. Y como nos ha planeado las clases bíblicas los últimos meses, And as He has planned Bible classes for the last few months, Él ha estado tratando con nuestro carácter, con nuestro corazón. He's been dealing with our character and with our heart. Y yo creo que ese es parte de la palabra del nuevo año, And I believe that that's part of the word for the new year, consagración. consecration. Y consagración se vale mucho en lo que es donde está el corazón. And consecration has a lot of value in regards to where your heart Y is. cuando hemos estudiado el libro de Mateos, And as we have been reading the book of Matthew, especialmente el capítulo 5 hasta el 7, especially from chapters 5 to 7 en el Sermón del Monte, on the Sermon on the Mount, vemos que Dios quiere tratar con nuestro corazón, we see that God wants to deal with our hearts, nuestro carácter, with our character. cómo nos comportamos con Él, How do we behave with Him? cómo nos comportamos con nuestros hermanos, How do we behave with our brethren? cómo nos comportamos con la gente del mundo. How do we behave with the people of the world? Mateo capítulo 5 hasta el 7 se trata mucho de eso. Matthew from chapter 5 to 7, it deals a lot with that. Y el llamado es bien grande, And the call is very big porque no es fácil amar al enemigo. because it's not easy to love the enemy. No es fácil orar por el enemigo. It's not easy to pray for the enemy. No es fácil orar por alguien que nos ha hecho daño. It's not easy to pray for one who has done us harm. Pero Jesús nos demanda a que hagamos eso. But Jesus demands that we do this. Amén. Amen? Y eso se trata Mateo 5 al 7 en el Sermón del Monte. And that's what the Sermon on the Mount in Matthew 5 to 7 deals with. El Sermón del Monte es una sección famosa en el ministerio de Jesús. The Sermon on the Mount is a famous section in regards to Jesus' ministry. Vemos esto en Mateo capítulo 5 hasta el 7, We see it in Matthew 5 to 7, donde sus enseñanzas se condensan en un solo sermón. where his teachings are consolidated into one sermon. ¿Cuál es el mensaje y el resumen del Sermón del Monte? What is the sermon on the message of the Sermon on the Mount? La clave en sí está en el versículo 1, The key there is in verse 1, donde dice, viendo la multitud, subió al monte y cuando se sentó, se le acercaron sus discípulos. where it says, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Entonces, si me dan un poquito de tiempo, quiero solamente resumir lo que hemos aprendido los últimos meses. And if you give me a little time, I just want to recap what we've been learning the last few months. Mateo 5:1 acaba de llamar a sus primeros discípulos cuando vemos en Mateo capítulo 4. He has just called his first few disciples previously in Matthew chapter 4. Entonces, cuando está a punto de comenzar un movimiento más amplio de su ministerio, And as he is about to begin a broader movement of his ministry, los discípulos se unen juntos en una montaña, en un monte. his disciples get together on the mountain. Y está haciendo un espectáculo con aquellos quienes ha llamado. And his disciples join him at the top of the mountain, and they consider the visual a spectacle. El Sermón del Monte sí es, por tanto, una colección de principios espirituales y morales The Sermon on the Mount is therefore a collection of spiritual and moral principles para los que quieren seguir a Cristo. for those who want to follow Jesus. Hemos hablado del carácter del hombre, We have spoken about the character of man, lo moral, the morality, y eso es importante para Jesús y para Dios. and that is very important for God, for Jesus. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte puede parecer radical, The teaching on the Sermon on the Mount can seem very radical, pero su objeto en realidad es que vivamos la vida más feliz. but his aim is actually for us to live a more happy life. Pero algunas veces no va a ser muy feliz. But there are going to be times where it's not that happy. Pero
la enseñanza de Cristo para nosotros es vivir una vida mejor. But the teachings of Jesus are for us to live a better life. Y luego, cuando leemos el Sermón del Monte, continúa con el sermón épico, enumerando mandamientos, expectativas y cambios en las perspectivas de cómo vivir una vida que agrade a Dios. And then he continues with the epic sermon, listing out commandments, expectations, and changes in perspectives of how to live a life that pleases God. Hace unas semanas yo les había dicho a ustedes que es muy importante cuando Jesús dice, ustedes han escuchado, pero yo os digo. A few weeks ago, I told you it's very important when Jesus says to them, you have heard it said before, but now I say unto you. Ahora les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué eso es importante? So I make that question to you all. Why is that important? I'm sorry, bro? He's saying it. Excelente, yes. Porque lo que Jesús está Maximum haciendo authority. es enseñándole a él que él tiene autoridad. Because what Jesus is showing them is that he has authority. Y eso es muy importante, especialmente en la cultura donde Jesús está viviendo. And that's very important, especially in the culture in which Jesus is living. Porque para los fariseos y los que les están escuchando ahí a ellos, hasta los discípulos también, alguien decir, ustedes han escuchado, pero yo les digo, es increíble. Because especially for the Pharisees and those his disciples listening to him, for somebody to say, you've heard it said before, but I'm telling you, that's something really incredible that he was saying. Capítulo 5, versículo 1 al 11, habla de los bienaventurados. And in chapter 5, verses 1 through 11, it talks about the Beatitudes. Las personas que viven absolutamente con Jesús van a ser felices. People who live like Jesus are the absolute happiest. No porque todo le va bien, Not because everything goes well. porque cuando nos va mal, It's because when things do go badly, cuando lloramos, when we cry, cuando lagrimamos, when we have anguish, cuando nos pasan las cosas más feas que nos puede pasar a una persona, when bad things, the worst of things happen to people, to us, nosotros lamentamos con una esperanza, we lament, but with hope, no como el mundo lamenta. not as the world laments. Y eso es lo que una de las enseñanzas en el Sermón del Monte que Jesús quiere aplicar en nuestras vidas. And that's a teaching that Jesus shares in the Sermon on the Mount that he wants us to apply to our lives. Nosotros, bienaventurados es la palabra, significa ser feliz, The word blessed means to be happy. happy. Estos sirven como una invitación para los oyentes de las bienaventuranzas del estilo de vida del reino. So the Beatitudes serve as an invitation for hearers and readers to partake in the blessedness of the lifestyle of the kingdom. Es una vida radical. It's a radical life. Capítulo 5, el 13 al 16, habla acerca de la sal y la luz. Chapter 5, verses 13 through 16 talk about salt and light. Como seguidores de Jesús, nuestra vida tiene que ser, tenemos que ver a Dios o lo maravilloso que Dios es. As followers of Jesus, we have to see God and how awesome he is. Y otros van a ver eso en nosotros. And then others will see that in us. Jesús le da a los que están escuchando, les dice, dos identidades. Son la luz del mundo y sal de la tierra. Jesus gives readers two identity pieces, that they are the light of the world and the salt of the earth. Cualquier persona que nos van a ver a nosotros, tienen que ver a Cristo. Anyone who's going to see us should be seeing Jesus. Capítulo 5, de 17 a 20, Jesús habla del cumplimiento de la ley. In chapter 7, verses 17 through, chapter 5, verses 17 to 20, it talks about Jesus as the fulfillment of the law. El punto aquí de Jesús es, los ciudadanos del reino obedecen todas las leyes de Dios. The point here is that the citizens of heaven obey all of the laws of God.
Capítulo 5, 21 al 26, no te enojes con la gente. In chapter 5, verses 21 through 26, it talks about don't be angry with people, Siempre buscar reconciliarse. but always look for reconciliation. La reconciliación es el camino para el reino. Reconciliation is the way of the kingdom. Capítulo 5, 27 al 30, no cometas inmoralidad sexual. Chapter 5, verses 27 through 30, don't commit sexual immorality. Y habla acerca del adulterio aquí. And it speaks about adultery here. Y la razón es que todos los pecados sexuales son graves para Dios. And the reason is because all sexual sins are grave unto God. Capítulo 5, 31 al 32 habla de acerca del divorcio. Chapter 5, 31 to 32 talk about divorce. A Dios no le gusta el divorcio. Because to God does not like divorce. Y es importante que Jesús enseñe acerca de esto. So it's important for Jesus to teach about it. Capítulo 5, del 33 al 37, se habla de los juramentos. From verses 33 to 37, it speaks about oaths. Y lo más fácil ahí es que tu sí sea sí y tu no sea no. And the most basic there is that your yes be yes and your no be no. No hay que jurar por Dios, no hay que jurar por Buda, no hay que jurar por Mohammed, no. You don't Tu have sí to- es sí y tu no es no. You don't have to swear by God. You don't have to swear to Buddha. You don't have to swear to Muhammad. Your yes be yes and your no be no. Capítulo 5, 38 al 42 se habla de represalias. Chapter 5, verses 38 to 42 talk about retaliation. No venganza, no hay por qué vengarse. To not take revenge. There's not any reason to have revenge on someone. Capítulo 5, del 43 al 48, habla acerca de amar a nuestros enemigos. Chapter 5, verses 43 to 48 talks about love your enemies. Capítulo 6, del 1 al 4, dar a los que necesitan. Chapter 6, verses 1 through 4, giving to the needy. Y no hacerlo con voz alta. And not doing it with boastfully. Capítulo 6, el 5 a 14, el Padre Nuestro. Chapter 6, verses 5 through 14 is the Lord's Prayer. Capítulo 6, el 16 al 18, en ayunar. Chapter 6, verses 16 through 18 is about fasting. Y ahí ayunar, hablamos acerca de ayunar no para que la gente nos vea que estamos ayunando. And he speaks about not fasting so that others would see us fasting. Capítulo 6, del 19 al 24, no hacer tesoros, hacer tesoros en el cielo. Chapter 6, verses 19 to 24, laying up treasures in heaven. Capítulo 6, el 25 al 34, no tener angustia. Chapter 6, verses 25 to 34, do not be anxious, Confiar en Dios. but trust in God. Capítulo 7 se habla de juzgar a los demás. In chapter 7, it speaks about judging others, Cuidado con juzgar. to be careful about Y judging. hablamos de eso la otra semana, la semana pasada. We spoke about that last week. Que sí hay cupo para poder juzgar. There is space to judge, Pero nosotros juzgamos moralmente. but we judge morally. Nosotros no podemos juzgar porque porque Esmeralda tiene sandalias y no tiene zapatos, porque la falda está aquí. No, nosotros no juzgamos así. We're not to judge about whether or not somebody's wearing certain shoes or a skirt or whatever, Porque eso es un chismear. because that's more gossip. Nosotros juzgamos moralmente. But we judge based on morals. Dos hombres casados, eso sí puedo juzgar. Two men marrying each other, that I can judge. Que eso moralmente al frente de Dios es un pecado. Because morally before God, that is a sin. Y la Biblia me da cupo a mí para juzgar eso. And the Bible gives me room to judge that. Amén. Amen. Amén. Capítulo 7, del 7 a 11. Pedid y se os dará. Chapter 7, verses 7 through 11. Ask and it will be given. Ahora, quiero ir a eso porque, rapidito, And I want to go there quickly. mira lo que dice capítulo 7, versículo 7. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Verse 7 says, Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. Pero sabemos que eso no es verdad en sí
en ciertas cosas. But we also understand that that's not the truth in certain things. ¿A ustedes se les han cumplido todas sus peticiones? Have all your petitions been fulfilled? La hermana Joana está aquí la otra semana, entonces ella sabe ya la respuesta para esto. Sister Giovanna was here last week. She already knows the answer. Pero ¿por qué? Hey, you two were here, yes. ¿Qué está hablando Jesús aquí? What is Jesus saying here? Recuerden que siempre estudiamos en el contexto de que estamos en donde estamos estudiando. Remember, you always have to study the context of which you are studying. Este versículo se lo citan mucho. Piden y se lo darán. Pide, hermana, pide, hermano, pide y Dios te va a dar. This verse is quoted very often. Seek, ask, and it will be given. Ask, and it will be given. Sister, ask, and it will be given. Y eso en sí no es verdad. But that's not exactly true. Yo tengo ciertas oraciones que Dios todavía no me responde. I have certain prayers that God has not yet Y answered, no me ha respondido en otras oraciones tampoco. and has not also answered other petitions I've had. Entonces, ¿qué habla de este versículo? So then what is this verse speaking about? La hermana también yo creo que estaba aquí la otra semana y sabe la respuesta. Bueno, les digo porque no, yo sé que tal vez estamos confundidos aquí porque es un versículo bien famoso en citarlo. And I'll say it because I know we might be a little confused because this is a very famously quoted verse. En el contexto de que Jesús está hablando, In the context of which Jesus is speaking, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo 7, we're not going to have time to read all of chapter 7. pero lo que Jesús está hablando y le está diciendo a sus discípulos es orar por lo espiritual. What Jesus is speaking to his disciples about at this time is praying for the spiritual. Si tú oras y me pides If you pray and you ask me espiritualmente que me acerque más a ti, spiritually that I get closer to you, que Dios, ayúdame con mi don, God, help me with my gift. ayúdame a tener una vida espiritual orando y ayunando. Help me to have a spiritual life where I'm praying and I'm fasting. Dios 100% va a responder esa oración. God 100% will answer that petition Porque esa oración se trata de tu relación con Dios. because that prayer is dealing with your relationship with God. Y eso es lo que Jesús está hablando aquí. And that's what he's referring to here. Cuando Él habla acerca de no juzgar, cuidado con tu hermano, amar a tu hermano, son cosas todas espirituales que a nosotros se nos hace muy difícil hacer algunas veces. Because he's been speaking about spiritual things that are difficult for us to do a lot of times, like not judging others and loving our enemies and things like that. Entonces lo que a Jesús ahora dice es, pídele a Dios, pídele a tu Padre, todo espiritual. Now Jesus is telling them here, pray to your Father for all of these spiritual things, Y Él te lo va a dar. and he will give them to you. Sí, hermana. Espiritualmente. hermana, Exacto. espiritualmente. Mhm. Si nosotros le pedimos, oramos al Señor por lo espiritual, hermanos y hermanas, Él te lo va a dar. Es una garantía. If we pray, brethren, to our Father for the spiritual things, guaranteed he will answer, he will give that. Y ahora vamos a lo que estamos aprendiendo hoy, lo que vamos a aprender hoy. And now we're getting to what we're going to be learning today. Capítulo 7, versículo 15. Chapter 7, verse 15. Y vamos a leer hasta el versículo 23. We're going to read to 23. Cuídense de los falsos profetas. Mateo 7, del 15 al 23. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Versículo 19.
Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Versículo 21. No todo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Watch out for the false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Versículo 15 nos hace, mire lo que Jesús está haciendo aquí. Ahora la advertencia para a los discípulos es cuidado con estos falsos profetas. Now look what Jesus is doing here in verse 15. Now he is warning them about false prophets. Estamos hablando de lo moral ahora. We're speaking about the moral now, El carácter. the character. Aquí Jesús nos hace a los discípulos y a nosotros una advertencia de tal falsos profetas. And Jesus is giving a warning to the disciples and to us of such false prophets. En Deuteronomio 13 también tenemos una advertencia ahí acerca de falsos profetas. In Deuteronomy 13, there is a warning there about false prophets. No explicó exactamente qué van a enseñar los falsos profetas, He doesn't explain exactly what the false prophets will teach, pero es una enseñanza que nos aleja del reino de Dios. but it's a deception that takes us away from the kingdom of God. El motivo del falso profeta, ¿qué es? Es egoísta, es ser egoísta What's the motive of a false prophet? It's being egotistical y traer a los demás a una destrucción. and to bring others to destruction. Esas características están implícitas en la descripción que Jesús hace de ellos. These characteristics are implicit in Jesus' description of them. Los escribas y fariseos vigilaban una puerta estrecha, The scribes and Pharisees manned a narrow gate, pero no era la puerta que conducía al camino angosto que conducía a la vida. but it was not the gate that led to the narrow way leading to life. Era una puerta que conducía a una vida de legalismo. It was a gate leading into a life of legalism. Recuerden que yo les dije hace unas semanas, los fariseos amaban a Dios. Remember, I told you a few weeks ago, the Pharisees loved God. Uno de mis profesores les decía a ellos, él lo consideraba a los fariseos los primeros evangelistas. One of my old professors considered the Pharisees one of the first evangelists Porque ellos sí amaban a Dios. because they did love God. Pero ellos, lo que pasó con ellos fue que se le metió el legalismo a ellos. But what happened was legalism came into them. Ahora amaban a Dios con ciertas condiciones que tenían que hacer. So they loved God, but with certain conditions of things they had to complete. Ayunaban para que la gente los vea. They would fast so that people would see them. Oraban para que la gente los vea. They would pray so that others would see them praying. Daban plata para que la gente los vea. They would give so that others would see them giving. El corazón estaba muy lejos. So their heart was far. Pensaban que estaban haciendo cosas para Dios. They thought they were doing the things for God. En sus mentes, en sus propios actos, ellos pensaban que amaban a Dios. In their minds and in their own acts, they thought they were loving God, Estaban muy lejos de Dios. but they were far from God. Y Jesús está aquí, no dice fariseos o los saduceos, no habla acerca de ellos, pero sí está hablando indirectamente de estos falsos profetas. So he's not speaking. Jesus in this place here is not speaking directly to the Pharisees and the Sadducees, but indirectly he is when he's talking about the false prophets. Versículo 16 al 20 dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los sardos?
de los Because cardos. verse 16 says, by their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Entonces aquí la fruta en el mundo natural, así como lo está usando aquí Jesús meteorológicamente, ¿no? Representa lo que produce la planta o la persona. Fruit in the natural world, as well as metaphorically, as Jesus is using it here, represents what the plant or person produces. La gente va a ver qué clase de fruto tú tienes. People will see the type of fruit that you give. Yo veo en el mundo, gente en el mundo, I see people in the world. yo veo qué clase de fruto esa gente tiene. I will see their fruit, the type of fruit that they have. Así mismo ellos pueden ver a nosotros qué clase de fruto nosotros tenemos. The same way they will see in us what type of fruit we are giving. Y Jesús da una advertencia aquí que tú vas a conocer quiénes son estos falsos profetas. And Jesus is warning them, you will know who these false prophets Ellos are. no te tienen que pararse al frente de ti y decirte, yo soy un falso profeta. They don't have to stand in front of you and say, I am a false prophet. Por sus frutos tú los vas a conocer. Because by their fruit, you're going to know them. Lo que hacen, lo que dicen, cómo viven. What they say, what they do, how they live. Los falsos maestros, su fruto representa sus doctrinas y obras. In false teachers, their fruit represents their doctrines and deeds. Jesús dijo que sus discípulos podrían reconocer a los falsos profetas por sus frutos. Jesus said that his disciples would be able to recognize these false prophets by their fruits. ¿Y cuáles son sus frutos? Bueno, eran sus enseñanzas And what are those fruits? Well, their y teachings sus acciones. and their actions. Lo que normalmente motiva las enseñanzas y acciones de un falso maestro o un falso profeta es el egoísmo. What usually motivates a false teacher is their self-seeking, their egotistical, egocentrism. A veces el verdadero carácter de una persona permanece oculto durante algún tiempo. Sometimes the true character of a person remains hidden for some time. Algunas veces a los falsos profetas están callados por un ratito. A lot of times a false prophet will be quiet for a while. Sin embargo, eventualmente la verdadera naturaleza de ese falso profeta sale. It will remain hidden, but eventually the true character of that false prophet will come out Porque es parte del carácter de él. because it's part of their character. Así como usted es una buena persona, una buena gente, Just as you are a good person, eso, sus frutos van a demostrar eso. your fruit will show that about you. Es igual con una persona que es un falso profeta. And it's the same with a person who's a false prophet. Usted sabe cuando usted escucha prédicas, cuando usted escucha enseñanzas y a usted se le sube la antena cuando usted escucha algo que no está bien. You know that when you're listening to preachers and teachings, and your antennas will go up because you're noticing that it's a false teaching or if it's a false prophet. Usted sabe porque usted sabe lo que es un profeta y quién es un falso profeta. Because you know who is a prophet and who is a false prophet. Entonces, aquí es bien obvio el punto que Jesús está tratando de hacer. And here the point that Jesus is trying to make is very obvious. Versículo 17 dice, del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Es obviamente aquí, hermanos. Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. It's obvious. Los profetas fieles a la palabra de Dios producen una conducta justa. The faithful prophets to the word of God will produce a just fruit. Pero los falsos profetas que ignoran la palabra de Dios producen una conducta injusta. But the false prophets who ignore the word of God, they will produce an unjust fruit. Una planta venenosa no puede dar frutos saludables. A bad plant cannot produce good fruit. Un fruto malo puede parecer bueno, pero no deja de ser malo. A bad fruit can appear to be good, but it doesn't stop being bad.
Jesús le dice, cuidado, un falso profeta solo puede producir malas obras. Jesus is telling them, be careful. A false prophet can only produce bad works, bad deeds. Tengan en mente, hermanos, de cómo comenzó el sermón del monte Now, keep in mind, how did the Sermon on the Mount begin? y cómo va el sermón del monte, las enseñanzas. And how the teachings are going on the Sermon on the Mount. Es importante enseñarles a los discípulos esto de parte de Jesús, It's important for Jesus to teach this to his disciples porque Él quiere que ellos entiendan que hay falsos profetas. because he wants them to understand there are false prophets. Todo lo que yo les he enseñado, cuidado porque les van a desviar del reino del Dios. Be careful because everything that I've been teaching you, they're going to try to deter you away from the ways of God. Mira lo que dice el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. 19 says, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. ¿Y qué está hablando aquí Jesús acerca del fuego? And what is Jesus talking about here when he's talking about the fire? Al infierno. Yes. Hell. Yo sé que todos tenían la respuesta, pero I know everybody had the answer. everybody's shy. El falso profeta ya tiene su destino. The false prophet already has his destiny. Es en el infierno que tiene acerca de él. It is hell that he has before him. Normalmente un falso profeta rechaza la palabra de Dios porque es incrédulo. Normally, a false prophet will reject the true word of God because he's an unbeliever. Versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. ¿Qué significa este versículo 21 para usted? What does this mean to you, this verse? Les digo, soy sincero, cuando yo lo leí hace años, me dio un poquito de miedo. I'll be honest with you. When I read this initially years ago, it gave me some fear. Es como que tú mejor que estés bien con Dios. It kind of made me feel like I better be good with God. ¿No es cierto? Porque hay muchos que van a decir Señor, Señor. Why? Because there's going to be a lot that say, Lord, Lord. Y no van a ser parte del reino de Dios. And they're not going to be part of the kingdom of God. Sí. Ujú. Mm. Amén. Mm. Amén. Wow. Amen. Amén. Amén. Porque eso es lo que le faltan a los falsos profetas, amor. Because that's what the false prophets are lacking is love. Exactamente, hermanos. Parte del sermón del monte también se trata con el corazón del ser humano. Because the Sermon on the Mount is dealing also with the heart of man. Se trata con el carácter del ser humano, el corazón del ser humano y los morales del ser humano. It's dealing with the character, the heart, the morality, and the acts, the Yes. works of man. Entonces aquí Jesús dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. So here he's saying, not everybody that says, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Pero ¿cómo entramos al reino? But then how do we get into the kingdom? Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. But it's only the one that does the will of my Father, he gets to heaven. Si usted es un fariseo, póngase en los fariseos. Now, if you are a Pharisee, put yourself in the shoes of the Pharisee. ¿Qué en este versículo a usted le enfuria cuando lo que está diciendo aquí Jesús? What in this verse is going to infuriate you if you're there as a Pharisee? Como un fariseo, pensemos como un fariseo. Let's think like a Pharisee.
Pero pensemos como But think of them. un fariseo, lo que está diciendo. Le voy a leer la segunda parte otra vez. Sino solo que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Now think like a Pharisee, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. That's good. I like that. Muy bien. Yeah. Mhm. Hermana, ¿cuál es? Where? Yes, sí. Mm. Jesús ahora está implicando a Dios como su Padre. Are they going to react to the fact that Jesus is saying that God is his Father? Es la primera vez que vemos a Jesús hablar así. It's the first time we actually see Y la Jesus speaking única that vez way. que vemos aquí en Mateos. And the only Mateo. time that we see it here in Matthew. Los fariseos se ponen locos ahora. And now the Pharisees get crazy about this. Por eso lo querían matar. That's why they wanted to kill him. Porque está diciendo, ustedes han escuchado, pero ahora yo les digo. Because first he was saying, before you have heard, and now I am Y saying. ahora está diciendo que él es hijo de Dios. And now he's saying that he's God's son. Ay, te van a crucificar, Jesús. They're going to crucify you, Jesus. Otra razón por qué lo crucificaron. That's another reason why they crucified him. Hacer la voluntad de Dios no significa solo hacer buenas obras. Doing the will of God is not just doing good works, Significa creer que Jesús es el Mesías but believing that Jesus is the Messiah y que Él es el único que te puede salvar. and knowing that he's the only one that can save you. Como les dije, esta es la primera vez que aparece la frase mi Padre en el libro de Mateo. Like I said before, this is the first occurrence of the phrase my Father in the book of Matthew. Y afirma aquí Jesús que Él es un revelador y autorizado de parte de Dios. And Jesus is claiming to be the authoritative revealer of God here. Eso es increíble. That's incredible. Increíble para el tiempo que está Jesús, en la cultura que está Jesús, con la audiencia que tiene Jesús, para que Jesús diga algo así. Increíble. It's incredible regarding the time that he's living in, the culture within he's living in, the people that he's talking to, for Jesus to say something like that to these people. It's incredible. Señor, no están mis notas, pero la palabra Señor en inglés se traduce Sir en ciertas cosas. The word Lord many times can also be used as sir. It doesn't translate very well in English. Okay. Yeah. Pero en inglés es la palabra Lord, que es Dios. Right. Y eso es lo que está tratando de decir Jesús aquí. Todos dirán de mí, Dios, Dios. So what Jesus is saying here also is that they would be saying, God, God. Right? Entonces, eso es importante de saber también porque hay muchos que van a decir, Dios, Dios, hicimos esto por ti, profetizamos, sacamos demonios. Because what is he saying here? That many are going to say, I did many things in your name. I prophesied, I casted out demons. Eso es lo que el versículo 22 está tratando de enseñarnos aquí. That's what verse 22 is trying to teach us here. Y Jesús también afirmó aquí que es el juez escatológico. Jesus is also affirming here that he is the eschatological judge, Esta era una de las funciones del Mesías. which was one of the functions of the Messiah. Y esto it drives them crazy. Los ponen, se ponen locos en escuchar una frase así. They react crazy to hearing a phrase like that. Él dice, aquel día es el día que Jesús va a juzgar a los falsos profetas. He's talking about that day. And what is that day? That's the day that he's going to judge false prophets. Mire lo que dice, muchos me dirán Look what it says here. Many will say to me en aquel día. on that ¿En day. qué día? En el último día. What day? The last ¿Y day. qué le van a decir? ¿A quién le van a decir en el último día? A Jesús. And what are they going to say? Who are they going to say it to? Y Jesus. estos fariseos se ponen, usted tiene que ponerse ahí, hermanos, que lo que ellos están, es la enseñanza que ellos están escuchando. You have to put yourself in their shoes. This is the teaching that the Pharisees are receiving.
frases que son simples cuando nosotros lo leemos, They're simple phrases when we read them porque nosotros creemos en Jesús. because we believe in Pero Jesus. esta gente no creía en Jesús. But these people didn't believe in Jesus. Ellos pensaban que él era un falso profeta. They thought he was a false Y prophet. cuando él habla así, muchos me dirán en aquel día, And when he says to them, many will say in that day, él se está poniendo como juez, he is putting himself as the judge, el juez contra ellos. the judge against them. Yo les voy a juzgar a ustedes. I'm going to judge you. Sí. Sí, Mhm. sí. Exacto. Exacto. Eso es lo que está hablando Jesús aquí. Yes, it's in the final judgment. That's what Jesus is talking about here. Y miren lo que dice Jesús aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. And he says here, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles? Jesús le está dando una enseñanza increíble a ellos aquí. He is giving them an incredible teaching here. Él les está exponiendo su divinidad. He's exposing his divinity Porque él está diciendo, muchos me dirán because he's saying, many will say to en me el último día, en aquel día, el último día, in that day, which is the last day, no profetizamos en tu nombre. did we not prophesy in your name? Jesús se está poniendo aquí toda autoridad. Jesus is placing all authority on himself. Y los fariseos no son bobos, son gente inteligente. And the Pharisees are not dumb, they're intelligent Ellos people. saben exactamente lo que Jesús está And diciendo. they know exactly what Jesus is saying here. En tu nombre significa que Él es un representante de autoridad que viene de parte de Dios. In your name means that he's a representative of the authority that comes from God. Versículo 23. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Verse 23 says, Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you Y evildoers. él aquí les dice exactamente lo que él va a hacer como juez. And here he tells them exactly what he's going to do as the judge. A todos esos hipócritas, To all those hypocrites, apártate de mi presencia. depart from my presence. ¿Qué autoridad está enseñando aquí Jesús? What authority he's teaching Jesus, or Así, Jesus is teaching here. así Jesús afirmó nuevamente que Él es el juez que determinará quién entra al reino y quién se queda fuera. So he affirms here that he is the judge who's going to decide who is going to come into the kingdom and who is going to stay outside. Y esta función solamente la tenía el Mesías. And this function only the Messiah had. ¿Y quién sabe eso? And who knows that? Sí, los escribas, los The fariseos. scribes and the Pharisees know this. Ellos saben que el único que tiene esa clase de autoridad es el Mesías. They know that the only one that has that type of authority is the Messiah. ¿Estamos entendiendo un poquito? We're understanding a bit. Muchos, yo me acuerdo hace tiempo, escuchaba, ¿por qué lo crucificaron? No, exactamente porque habló así. And many times I've heard before, oh, but why did they crucify him? Exactly this, because of how he spoke to them. Él no está aquí dando, él no está dando indirectas. He's not giving Él indirects. está diciendo directamente que Él es el juez y que el último día, el día de juicio, yo voy a ser el juez. He is not saying an indirect. He's saying directly, I am the judge, and on that day, which is the last day, I'm going to judge. Y si no haces mi voluntad, yo diré, yo ni te conozco. And if you don't do my will, I'm going to tell you, I don't even know you. 24 al 27. Let's go to 24 to 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca.
Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Los versículos 21 al 23 que leímos antes contrastan aquellos que dicen una cosa pero hacen otra. Verses 21 to 23 that we read previously, they contrast those who say one thing but do another. Y aquí contrastan el oír y el hacer. And here there's a contrast between those who are hearing and doing. La voluntad del Padre de Jesús ahora se convierte en estas palabras mías. The will of Jesus, his Father, now becomes these words of mine. Miren lo que dice ahí. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Look what it said. Everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Otra vez Jesús está declarando su autoridad ahí. Once again, he's declaring his authority here. A lo largo de esta sección de versículos 13 al 27, Jesús estaba mirando una vida en su totalidad. Throughout this section, verses 13 to 27, Jesus was looking at a life in its entirety. Los dos caminos ilustran el comienzo de la vida de la fe. The two ways illustrate the start of the life of faith. Los dos árboles ilustran el crecimiento y los resultados de la vida de fe aquí y ahora. The two trees illustrate the growth and results of the life of faith here and now. Aquí ahora es una expresión, here and now, en inglés, es una expresión de el de aquí, que significa aquí, y ahora el de venir. Entonces está hablando de la vida de aquí y la de venir. So he's speaking about the here and now. Here, the life now, and the life that is to come. Las dos cosas ilustran el final de esta vida de fe, cuando Dios llamará todo a juicio. So the two houses illustrate the end of this life of faith when God shall call everything to judgment. Cada casa así, en esta ilustración de Jesús, parece ser segura. Each house in Jesus' illustration looks secure. Sin embargo, las pruebas severas revelan la verdadera calidad del trabajo de los constructores. However, severe testing reveals the true quality of the builder's work. La lluvia y los aguaceros eran bien comunes en Israel. Torrential pour downs were very common in Israel. Entonces los hombres sabían cómo construir ciertas casas. So men knew wise men knew how to construct their houses. Entonces la persona sabia es un tema en Mateo. So a wise person is a theme here in Matthew. El sabio es aquel que pone en práctica las palabras de Jesús. A wise person is one who puts Jesus' words into practice. Jesús sabe todo acerca de la construcción de casas. Jesus knows everything about the construction of homes. Y cuando habla acerca de una casa, él sabía de lo que estaba hablando. And when he's talking about the construction of a home, he knows what he's talking about. Más tarde Jesús comparó a sí mismo con la roca fundamentalmente. Vemos esto en Corintios capítulo 3. Later, Jesus is going to compare himself to the foundation rock, and we see that in 1 Corinthians 3. Los falsos profetas eventualmente dan evidencia de que no son profetas fieles. False prophets will eventually give evidence that they are not faithful prophets. Su verdadera condición solo quedará claro cuando Jesús los juzgue. Their real condition will only become clear when Jesus judges them. Entonces el punto de Jesús en esta sección fue que la entrada al reino mesiánico es el discipulado como seguidor del rey son impopulares e implican persecución. So Jesus' point in this section was that entrance into the messianic kingdom and discipleship as a follower of the king are both unpopular and they involve persecution. Muchas personas profesarán ser discípulos
de las que realmente no lo son. Many more people will profess to be disciples than really are. ¿Cómo sabemos si alguien es el discípulo de Dios? How do we know if somebody's a disciple? Jesús nos dice, si tú haces mi voluntad. Jesus says it there, if you do my will. Amén. Terminamos versículo 28 al 29. Y aquí termina el sermón del monte. And we're going to be ending with verses 28 to 29, and this is where the Sermon on the Mount also ends. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas a las multitudes, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority, and not as their teachers of the law. Aprendemos aquí por primera vez en el Sermón del Monte aquí, que Jesús estaba enseñando no solamente a sus discípulos, pero a una multitud que le estaba rodeando. We learn for the first time here that Jesus is not just speaking to his disciples, but actually to a multitude of people that had gathered there. Entonces, probablemente por esta razón que en el final del sermón contiene más material adecuado para una audiencia general. So then it makes sense then that the content of the Sermon on the Mount is applicable to a more broader or general audience. Lo que impresionó a la gente es que él hablaba con autoridad. And what impressed the people was that he spoke with authority. Esta es la primera vez que aparece otro tema que Mateo enfatizó, And this is the first occurrence of another theme that Matthew stressed, la autoridad de Jesús. the authority of Jesus. Era esencialmente diferente en el sentido que afirmaba que él era el Mesías. Jesus' authority was essentially different in that he claimed to be the Messiah. Él sería quien determinaría la entrada al reino mesiánico. He would be the one who would determine the entrance into the messianic kingdom, Y eventualmente juzgaría a la humanidad. and eventually he would judge humanity. Jesús también afirmó que su enseñanza era equivalentemente a la palabra equivalente a la palabra de Dios. He claimed that his teaching was equal to the word of God. Afirmó ser el intérprete autorizado de la palabra de Dios. He affirmed being a true interpreter of the word of God. No es la ley mosaica en sí misma la que tiene carácter normativo y permanente para los discípulos, sino la ley mosaica tal como ha pasado por las enseñanzas de Jesús. It is not the Mosaic law in and of itself that has normative and abiding character for disciples, but the Mosaic law as it has passed through the crucible of Jesus' teaching. Entonces, para resumir este sermón, So therefore, to summarize the sermon, capítulo 5 del 1 al 10, chapter 5, verses 1 through 10, Jesús comenzó describiendo el carácter de los súbditos del reino mesiánico. Jesus began describing the character of the Messianic kingdom subjects. Capítulo 5 del 11 al 16, Chapter 5 from 11 to 16. 11 to 16. Luego explicó su llamado. He then explained their calling. Capítulo 5, 17 del 5:17 al 7:12. Chapter 5, verse 17, all the way to chapter 7, verse 12, Especificó su conducta, he specified their conduct, la conducta de las personas. the conduct of the people. Y finalmente, del 7 hasta que terminamos hasta el 29, And then finally, in chapter 7, from verses 13 to 27, aclaró sus elecciones y sus compromisos. he clarified their choices and commitments. La autoridad y el poder de las enseñanzas de Jesús, como señaló Mateo, no eran los de los escribas. The authority and power of Jesus' teachings, as Matthew pointed out, was not like the scribes. Jesús aquí está proclamando un reino cercano. Jesus is proclaiming a coming kingdom. Mientras la gente acude a él, instruye a sus discípulos acerca del carácter de aquellos que heredarán el reino.
With people flocking to him, he instructs his disciples concerning the character of those who shall inherit the Entonces, por lo kingdom. tanto, el tema de su mensaje se trata también de la justicia, Therefore, the theme of his message is also dealing with righteousness, vivir justo. to live righteous. Entonces Jesús procedió a demostrar su autoridad realizando poderosos milagros que liberaron a cautivos de su esclavitud. And Jesus proceeds to demonstrate his authority by performing powerful miracles that liberated captives from their bondage. Ese es parte de su ministerio. That's part of his ministry. Es parte de lo que vamos a ver cuando sigamos estudiando Mateo. This is the part that we're going to keep seeing as we study the book of, continue studying Matthew. Estas eran señales del profeta mesiánico. These were signs of the messianic prophecies. Y terminamos, hermanos, en sí reflejando todo lo que Jesús nos ha estado tratando de enseñar desde el Mateo capítulo 5. So we end reflecting and trying to understand or think about all that Jesus has been teaching us from chapter 5. Otras religiones del mundo Other religions of the world, usan el Sermón del Monte they use the Sermon on the Mount como una clase de vida de vivir. as ¿Cómo vivir? as a type of life by which to live. Ellos te dicen, Jesús quiere que vivas así. They'll say, Jesus wants you to live this way. Buda también quieres que vivas así. Buddha also wants you to live this way. Mohammed también quieres que vivas así. Muhammad also wants you to live this way. Todo el mundo se sabe el Sermón del Monte. So many people, everyone knows about the Sermon on the Mount. Toda religión sabe el Sermón del Monte. All the religions know about the Sermon on the Mount. Si tú quieres ser una buena persona, If you want to be a good person, tienes que leer el Sermón del Monte. you need to read the Sermon on the Mount. Pero no es así. But it's not like that. No es fácil así. It's not that easy. Todos te dicen, ama a tu hermano, tienes que amar a tu hermano. Everyone will tell you, love your brother. You need to love your brother. Pero ahora, amar a tu enemigo, But now, love your enemy. ahí se ponen las cosas un poquito más duras. That's where things get hard. Amén. Mhm. El Sermón del Monte nos habla del carácter del hombre, The Sermon on the Mount is talking to us about man's el character, corazón del hombre man's heart, y cómo vivir moralmente en And- frente de Dios. how to live morally before God. Eso es el Sermón del Monte. That is the Sermon on the Mount. No es para que tu vida vivas una vida feliz siempre. It's not to just live a happy life. Aunque Dios quiere eso para nosotros, Although God wants that for us, pero no es el goal, no es la meta que nosotros tenemos que to achieve. it is not the goal that we need to achieve. No es la meta de nosotros de vivir una vida feliz. It's not our goal just to live a happy life. La meta de nosotros es vivir haciendo la voluntad de Dios. Our goal is to live doing the will of God. Jesús termina el Sermón del Monte. Jesus finishes the Sermon on the Mount. Si tú quieres ser mi discípulo, If you want to be my disciples, tienes que hacer mi voluntad. you have to do my will. Has escuchado todas estas enseñanzas. You have heard all these teachings. Amar a tu enemigo, Love your brother. You love your Ayudar. enemy. Fast. a orar, To pray. a dar, To give. a divorcio, What I believe about divorce. adulterio, Adultery. a ser la sal del mundo. To be the salt of the earth. Todas esas enseñanzas, All these teachings, si tú las haces, if you do them, si tú las vives, if you live them, tú estás haciendo mi voluntad. you are then doing my will. Y en el medio de todo eso, And in the midst of all of that, van a haber falsos profetas. you will see false Y prophets. tú los vas a ver quiénes son, And you're going to see who they are porque los frutos van a salir de ellos. because their fruit will produce. El Sermón del Monte es una enseñanza radical.
The Sermon on the Mount is a radical teaching. No la quiero decir que es una enseñanza bonita, I don't want to say that it's a beautiful teaching, pero es una enseñanza que nos llama a vivir con el Espíritu Santo en nosotros. but it's a sermon that calls us to live with the Holy Spirit within us. Por eso Jesús dice, pide y te daré. That's why Jesus says, ask and it will be given unto Porque you. no es fácil vivir una vida así. Because it's not easy to live a life like Pero si this. tú me pides espiritualmente estas cosas, But if you ask me spiritually for these things, que me acerque más a ti, que esté más contigo, que estés mejor en oración, en ayuno, that I draw closer to you, that you are better in your prayer life and in your fasting life, Dios te va a dar esto. God will give you that. Y eso es lo que necesitamos para vivir una vida en lo que Jesús nos está demandando. And that is what we need in order to live a life that Jesus is demanding of us. So, la última clase del año The last class of the year nos demanda a nosotros a tener un corazón que le agrade a Dios, So the last class of the year is calling us to have a heart that pleases God, un carácter que agrade a Dios a character that pleases God, y vivir una vida moral adelante de Dios. and to live a moral life before God. Amén. Amen. Amén. Y eso todo parece que se llama consagración, ¿no? And all of that, I think, is called consecration, right? Padre, te damos gracias, mi Dios. Lord, we give you thanks. Gracias por estos meses de enseñanza, mi Dios, el Sermón del Monte. Thank you for these months of teachings regarding the Sermon on the Mount. Gracias, mi Dios, porque tú nos has confrontado, mi Dios. Thank you because you have confronted us, God. Tú nos has alertado, mi Dios. You have alerted us, God. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, mi Dios, que nos ayudes a vivir una vida de carácter. Father, I ask you in the name of Jesus that you help us to live a life of character, Que nuestros corazones estén bien contigo, mi Dios. that our hearts would be right before you. Padre, en el nombre de Jesús, danos un corazón que tú seas siempre el anhelo de nosotros, mi Dios. Give us a heart that you would always be the desire of it. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en nuestro carácter. Father, in the name of Jesus, help us in our character, Que vivamos estas enseñanzas, mi Dios, siempre en nuestras vidas. that we would live these teachings always in our lives. Ayúdanos a amar a los que no merecen ser amados. mi Help us Dios. to love those who don't deserve love. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, Lord, in the name of Jesus, aguántanos en tus manos, mi Dios. hold us in your hands. Ten misericordia de nosotros, Have mi Dios. mercy on us. Padre, ayúdanos a vivir una vida moral, mi Dios. Help us to live a moral De life, no juzgar solamente por juzgar, mi not to Dios. judge just to No judge, chismear solamente por chismear, not mi to Dios. gossip just to gossip, Pero juzgar moralmente, mi but to Dios. judge morally, Lord. Lo que lo que es inmoral en tus ojos, mi Dios. Que ayúdanos a juzgar así, mi Dios, moralmente, mi Dios. Help us to judge morally those things that do not please you, that are against your will. Padre, ayúdanos en nuestro testimonio, mi Dios. Help us in our Que testimony, nosotros God, seamos sal, mi Dios, para los que nos ven, mi Dios. so that we could be salt for those that see us.